salimos de allí, fuimos al famoso puente romano que atraviesa el río Guadalquivir. La torre de Calahorra está al final y este puente durante siglos fue la única entrada a la ciudad desde el sur y es una de las estampas más conocidas de la ciudad. Ahí al fondo está la mezquita que visitaremos en un momento. En la fachada exterior ya se aprecia la diferente puerta de la mezquita y accedes a ella a través de su patio de los naranjos. La mezquita catedral es el monumento más visitado de Córdoba, por lo que encontrársela llena de gente es lo habitual. Empezó a construirse en el año 784 y se fue ampliando a lo largo de los siglos hasta convertirse en la más grande del mundo en su época. A principios del siglo XIII, con la reconquista de la ciudad, la mezquita pasó a ser catedral cristiana y se añadieron altares, capillas, etc. Envuélvete en su magia, como si estuvieras allí con nosotros. Sí, así, siéntelo. Después hicimos un parón en el bar Santos, que está junto a la mezquita. Es una taberna mítica y conocida por las dimensiones de su tortilla de patata. Te recomiendo que pases por allí si puedes. Tras reponer fuerza, continuamos por el barrio antiguo de la Judería, que es uno de los barrios con más encanto de Córdoba y que refleja la importancia que tuvo la comunidad judía en la ciudad desde que se instalaron en el siglo X hasta que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. Está formado por un entramado de callejuelas. Esta es la puerta de Almodóvar, que es como la entrada a la Judería y que es una puerta árabe. Y esta es la vista desde dentro del barrio de la misma puerta. Puedes pasear por la antigua muralla y ver las estatuas de Séneca o esta de Averroes. Aquí al lado está el Hospital de la Cruz Roja y es donde nací yo. En la Judería también te encuentras el zoco municipal de artesanía, donde es posible comprar y ver cómo se hacen de forma artesanal algunos de los productos más típicos cordobeses. La estatua de Maimónides. Luego vimos algunas calles famosas, como la de las Flores, que es un icono de la ciudad. Es estrechita, está llena de macetas con coloridas flores, que dan mucha alegría, tiene mucho aire andaluz. Luego vimos la calleja del Pañuelo, que dicen que tiene la anchura justa de un pañuelo abierto. Al final tiene una placita muy pequeña
sus salones. Aquí pedimos el típico flamenquín porque paramos en su taberna. Nos dirigimos al terminar a la famosa plaza
asomamos